días, bienvenidas y bienvenidos a su espacio de la UNI3 Colombia. Hoy es un día muy especial. Saludamos a todas y todos en todo el territorio colombiano. Bueno, hoy el tema es súper interesante, un poco extenso. Son 15 principios generales que tiene la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Estamos en el artículo 3. ¿Qué son los principios generales? Pues son como esas bases fundamentales sobre las cuales los estados, cuando me refiero a los estados, no solamente me refiero al Estado Nacional, sino a los estados en todas sus diferentes instancias, como lo vimos cuando vimos el alcance. Dice que incluso cuando un estado adhiere a la convención, afecta las convenciones de los estados federales. Nosotros no tenemos convenciones en los departamentos, pero los departamentos, los municipios también están obligados, y los principios generales son los que deben orientar la política pública, la atención y la garantía de los derechos. Pues vamos a ver hoy 15 principios. Esos principios son como las luces que iluminan, que orientan a los estados para que no se vayan a perder y para que sean efectivos, eficientes en la garantía de los derechos de las personas mayores. Son las reglas básicas. Cuando hablamos de los principios que orientan esta convención, son las reglas básicas que los estados, los alcaldes, los gobernadores, los presidentes, los ministros, los directores de diferentes entidades tienen que cumplir. Entonces, vamos a ver esos 15 principios. Vamos a tomar uno por uno, vamos a escucharlo. Cada uno tiene 1 minuto y yo voy a hacer un comentario de cada uno también de 1 minuto para que no se nos vuelva este video muy extenso. Mucha atención. Vamos con el primero. A. Promoción y defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores. La esencia de este principio radica en reconocer que las personas mayores tienen los mismos derechos humanos y libertades fundamentales que cualquier otra persona, sin importar su edad. Esto incluye el derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la privacidad y a vivir libre de abuso y discriminación. La promoción y defensa de estos derechos implican no solo la protección contra violaciones, sino también la creación de entornos que empoderen a las personas mayores a vivir con dignidad. Esto se logra mediante la educación en derechos, el acceso a recursos legales y el fomento de políticas que prioricen sus necesidades y bienestar. Bueno, pues nosotros estamos desarrollando esta aula taller en ejercicio de este primer principio. Dice que la promoción y defensa de los derechos y libertades fundamentales de las personas mayores. Nosotros estamos promoviendo, estamos empoderando a las personas para que puedan conocer y ejercer y defender sus derechos. Entonces, es muy importante que también lo conozcan los funcionarios, porque como es una convención tan cercana en el tiempo, pues seguramente no están formados, no están sensibilizados frente al tema. El primer tema que dice es promoción. Los estados deben hacer promoción y defensa de los derechos y libertades fundamentales de las personas mayores. Es una de las funciones del Estado. Vamos con el segundo. B. Valorización de la persona mayor, su papel en la sociedad y contribución al desarrollo. La
Las personas mayores son portadoras de conocimiento, tradición y sabiduría, habiendo contribuido a la sociedad de múltiples formas a lo largo de su vida. Este principio subraya la necesidad de reconocer y valorar estas contribuciones, no solo en términos históricos o culturales, sino también en su capacidad continua de aportar al desarrollo social y económico. La valorización se traduce en prácticas que promueven su inclusión en todos los ámbitos de la vida social, reconociendo sus aportes y potenciando su participación activa en la comunidad. Resulta sumamente importante que los estados, que las familias, que las comunidades, que las organizaciones, que las empresas y que nosotros los adultos mayores, pues mostremos la parte positiva, la parte que los adultos hemos construido producto de nuestra experiencia y el aporte que le hemos hecho a la sociedad, a la comunidad, al barrio, a la vereda, a la familia y a los integrantes de la misma. Bien o mal, con todas las dificultades que puedan existir, las personas mayores somos quienes hemos agenciado el desarrollo económico, social, político, cultural en diferentes campos a nivel local, y hay necesidad de que se visibilice de manera positiva la labor que hemos realizado. Entonces habla de la valoración o valorización de la persona mayor y su papel en la sociedad y su contribución al desarrollo. Entonces, no solamente la contribución que ya se hizo, sino también la opción que tenemos de seguir aportándole a la sociedad. Entonces, vamos ahora con el tercero. C. La dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor. Mantener la dignidad y promover la independencia de las personas mayores es fundamental para asegurar que puedan liderar una vida conforme a sus deseos y necesidades. Esto implica respetar sus decisiones y preferencias en todos los aspectos de su vida, desde el cuidado de la salud hasta las elecciones de vida cotidiana. La autonomía se ve reforzada cuando se ofrecen las herramientas y el apoyo necesarios para que las personas mayores puedan tomar sus propias decisiones y mantener su rol protagónico en la sociedad, contribuyendo activamente según sus capacidades y preferencias. Muy importante hablar de la dignidad. Nosotros ya hablamos cuando miramos las características de los derechos humanos, dijimos que el elemento central que defienden los derechos, que tienen como propósito los derechos, es garantizarle la vida digna a las personas. Entonces tenemos que mirar esa dignidad de la persona mayor, que pasa también por su independencia, en la medida, pues obviamente, de que pueda ser una persona saludable, ¿cierto? El protagonismo. Es que si ustedes miran quiénes son las personas que están conduciendo hoy las principales instituciones del mundo, quién dirige a la Iglesia Católica y cuántos años tiene, quiénes son los que se están disputando la presidencia en los Estados Unidos y cuántos años tienen, cuántos años tiene el señor Putin allá en Rusia, cuántos años tiene el señor Xi Jinping, cuántos años tiene el señor Netanyahu. Es decir, que el protagonismo de las principales actividades que se están haciendo en el mundo pasan o están siendo conducidas por personas mayores. ¿Por qué? Porque somos los más capaces, somos los más sabios, somos los más mesurados, somos los que mejor ponderamos las cosas. Entonces necesitamos hacer visible que los mayores somos
y jugamos un papel importantísimo en la sociedad colombiana. Incluso quienes polarizaron a la sociedad colombiana son mayores de 60 años, si no estoy mal. Bueno, entonces miremos que los adultos mayores hoy no solamente estamos siendo marginados en algunos campos, sino que estamos al frente de grandes proyectos, grandes propuestas y podemos desarrollar muchas más. Mucha atención entonces. Vamos con el numeral D. D. Igualdad y no discriminación. Este principio se basa en el concepto de igualdad ante la ley y en la vida diaria, asegurando que las personas mayores gocen de las mismas oportunidades, derechos y servicios disponibles para el resto de la población, sin discriminación por edad o cualquier otro factor. Combatir la discriminación implica desafiar estereotipos negativos, eliminar barreras al acceso y la participación, y asegurar que las políticas y programas consideren de manera efectiva las necesidades y capacidades de las personas mayores. La igualdad y la no discriminación son fundamentales para construir sociedades inclusivas y respetuosas de la diversidad en todas las edades. Este tema de la no discriminación es muy importante. Por ejemplo, porque se necesita que los bancos oficiales, por ejemplo, le den crédito a los adultos, que le den crédito a las personas mayores que no tienen o que requieren iniciar un emprendimiento económico para resolver el tema de sus ingresos. Los bancos privados no le prestan a las personas generalmente mayores de 60 años, salvo que tengan muy buenas propiedades que las garanticen. Y bueno, el tema del impulso al desempleo generalmente está orientado a los jóvenes, no a los adultos mayores. La educación, dice, no, es para los niños y los jóvenes. Señor, existe el derecho a la educación para todos durante toda la vida, y esta convención en particular dice que en todos los niveles y con programas específicos que se adecúen a las características de las personas mayores. Entonces, eso tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Porque pareciese que, por ejemplo, el tema educativo, entonces nos vienen los que no terminaron su primaria, su bachillerato, no fueron a la universidad, quedaron desahuciados ya. No, ya no pueden ejercer sus derechos. El Estado no les garantiza esa posibilidad. Eso se llama discriminación. Eso se llama que aquí no hay igualdad en el acceso a esos servicios. Eso ha venido sucediendo porque hay unos estereotipos de que las personas que hay que ayudar para la educación solamente son los jóvenes y los niños. Claro que hay que seguirlos ayudando. Claro que hay que invertir muchísimos recursos para los jóvenes y los niños, pero también hay que invertir para los adultos. Claro que hay que ofrecerle formación técnica y profesional a los jóvenes, perfecto, pero también a los adultos mayores. Claro que hay que generar políticas para el primer empleo, pero también para el último, si se trata de eso. De lo contrario, estamos discriminando por razones de edad. Bueno, sigamos con el numeral E. Mucha atención. Escuchen. E. Participación, integración e inclusión plena y efectiva en la sociedad. Las personas mayores deben tener la oportunidad de participar plena y efectivamente en todos los aspectos de la vida social, económica, cultural y política. Esto significa crear condiciones que faciliten su participación activa, desde la inclusión en el mercado laboral hasta la participación en la toma de decisiones comunitarias y políticas. La integración y la inclusión plena se logran eliminando barreras físicas, sociales y tecnológicas, y fomentando el respeto por sus opiniones y experiencias. Este enfoque no solo beneficia a las personas mayores, sino que enriquece la sociedad en su conjunto, promoviendo la diversidad de perspectivas y el intercambio intergeneracional.
Hay espacios muy puntuales donde se supone que deben estar los adultos mayores. Por ejemplo, se está planteando el tema de la organización de los adultos mayores. Pero la organización no en el sentido de que nos reunamos para jugar, para hacer manualidades, no, para discutir el país, para hacerle propuestas a las administraciones municipales, a las gobernaciones, a la presidencia, para incidir de verdad en la política, en las políticas públicas. No pueden manejar ese estereotipo de que el adulto ya ha caducado después de que ya no le puede dar un trabajo, ya no se puede, ya no produce. Eso no es cierto. Estamos en nuestros mejores momentos y lo vimos a nivel demográfico cuando vimos el análisis de la demografía colombiana y mundial. Entonces, es necesario que tengamos también la actitud hacia la participación. Estamos participando de UNI3. UNI3 es un espacio educativo y puede convertirse también en un espacio organizativo de los adultos mayores y de gestión como lo estamos haciendo en este momento. Entonces, eso es participación plena y efectiva. Pero necesitamos que el Estado abra los canales que podamos participar, que en los planes de desarrollo municipales, departamentales, y cada una de las entidades tiene que hacer una política diferencial, como lo vamos a ver ahora. G. La seguridad física, económica y social. La seguridad en todas sus dimensiones es fundamental para el bienestar de las personas mayores. La seguridad física implica protegerlos de cualquier forma de abuso, negligencia o violencia. La seguridad económica se refiere a garantizar que las personas mayores tengan acceso a recursos financieros suficientes para vivir dignamente, incluyendo pensiones y otros tipos de apoyo social. La seguridad social significa fomentar la inclusión y participación activa en la comunidad, asegurando que las personas mayores no se enfrenten al aislamiento o marginación. Juntos, estos aspectos de seguridad son pilares para una vida plena y satisfactoria, permitiendo que las personas mayores vivan sin miedo. Se requieren territorios o espacios también seguros para los adultos mayores, no solamente para los niños cuando van a la escuela, cuando los adultos van a la cita médica. También hay que garantizarle la seguridad. Y si eso pasa por garantizarle el transporte, hay que garantizárselo. ¿Cuántos obstáculos tiene que sortear un adulto mayor para llegar a una consulta o para ir a reclamar unos medicamentos, para ir a tomarse unos exámenes? ¿Cuántos buses? ¿Cómo es el acceso? ¿No? Eso hace parte de la seguridad física y del cuidado que necesitamos. La seguridad económica de nuestros adultos mayores es realmente calamitosa. 1 de cada 4 tiene una pensión y muchas de esas pensiones son de salario mínimo, que ni siquiera cubren pues los gastos que la inflación ha venido quitándole la capacidad adquisitiva al salario mínimo. Tanto así que en las familias pues se requiere que hayan 2 o 3 personas laborando para poder suplir lo que antes una sola persona cubría. Entonces, y la seguridad social, pues hay que profundizar esos temas de los diferentes elementos de la recreación, el deporte, la cultura, el empleo si es necesario, o un ingreso, como se ha venido planteando por parte del presente gobierno para los mayores de 80 años. Ojalá lo pudieran hacer para los mayores de 60, porque es un derecho. Claro, sabemos que los recursos son escasos y que tienen que ir progresivamente, tienen comienzo, pero sería un buen comienzo el tema de que tengan un ingreso
muy modesto, afortunadamente. Pero pues obviamente mucho mejor que el que venía funcionando antes. Ahora vamos a escuchar sobre la autorrealización. Mucha atención. H. La autorrealización. La autorrealización se refiere a la posibilidad de que las personas mayores sigan persiguiendo sus intereses, pasiones y objetivos personales. Este principio reconoce que el crecimiento y desarrollo personal no se detienen con la edad. Fomentar la autorrealización significa proporcionar oportunidades para que las personas mayores continúen aprendiendo, creando y participando en actividades que encuentran significativas y gratificantes, ya sea a través del arte, la educación, el voluntariado o cualquier otra actividad. El objetivo es apoyar a las personas mayores en la búsqueda de una vida rica y plena, donde puedan expresarse, contribuir y sentirse valoradas. Nadie puede realizarse por nosotros. Somos cada uno de nosotros y de nosotras quienes tenemos la obligación, el deber para con nosotros, con nuestra familia y con la sociedad, de cumplir los sueños. Ya cumplimos con las familias normalmente, ya nuestros hijos ahora son los que tienen responsabilidades con los nietos. Nosotros ahora tenemos que pensar en nosotros. Normalmente nos hemos sacrificado, nos hemos negado muchas cosas porque era necesario sacar adelante la familia. Pero una vez la familia ya ha salido a cumplir su función, los padres arman sus hogares, etcétera, nos corresponde a nosotros asumir y decirnos qué es lo que queremos, qué es lo que nos faltó hacer, qué es lo que queríamos hacer y no pudimos hacer. Vinimos a este mundo a realizarnos. Y tenemos generalmente una expectativa de vida mucho mayor que cualquier otra generación. Por consiguiente, mucho ojo porque tenemos que tener proyecto de vida. Quienes no tengan proyecto de vida, que lo inventen, porque es el momento de hacer realidad esas cosas que dejamos pendientes durante el resto de nuestra vida. Bueno, ahora vamos con el enfoque, la igualdad de género y el enfoque de curso de vida. Mucha atención. Y la equidad e igualdad de género y enfoque de curso de vida. Este principio subraya la importancia de tratar a las personas mayores con equidad, respetando sus diferencias individuales y asegurando la igualdad de género. Reconoce que las experiencias de vida varían significativamente según el género y que las políticas y programas deben tener en cuenta estas diferencias para ser verdaderamente efectivos. Además, el enfoque de curso de vida destaca que las necesidades y derechos de las personas cambian en las diferentes etapas de la vida y que las políticas deben adaptarse para reflejar y responder a estas variaciones. Promover la equidad y la igualdad de género significa asegurar que tanto las mujeres como los hombres mayores tengan las mismas oportunidades para vivir con dignidad, acceder a recursos y participar plenamente en la sociedad. Bueno, el tema de igualdad de género es un tema muy interesante en el mundo de los adultos y las adultas mayores, porque vimos que son el 55%, o sea, son el 10%, nosotros somos el 45% y las mujeres son el 55%. Seguramente la explicación de eso tiene que ver con un país que ha estado 60 años en guerra y un país que no ha aprendido, no ha enseñado a sus jóvenes y a sus adultos a dirimir los conflictos de manera pacífica, porque la mayoría de muertes no obedecen al conflicto armado, obedecen a problemas de ajustes de cuentas, intolerancia, incluso de violencia intrafamiliar, que es bastante preocupante. Entonces, el tema de la violencia de género hay que pensarla en el tema del adulto mayor.
creo que está muy invisibilizado. Y el otro tema que es importante y que es fundamental es que las instituciones, los funcionarios, así como tienen que ponerse en los zapatos y dar un enfoque diferencial a la persona cuando llega a su despacho y es indígena, entonces tienen que mirar si hablan la lengua, cuál es su cultura, cuáles son sus valores, ¿cierto? O si llega un menor de edad, o si la persona es perteneciente a una comunidad como la comunidad LGTBIQ+, ¿cierto? O si es una persona con discapacidad, ¿cierto? Hay que tener un enfoque especial para ponernos en los zapatos de ellos y garantizarles que puedan acceder a los servicios que esté prestando pues la institución, puede ser una institución educativa. ¿Cómo hago yo para garantizarle la educación? Bueno, eso es lo que tenemos que empezar a discutir. La educación de todos durante toda la vida, ¿cierto? La cultura, el deporte, el ejercicio, todo de acuerdo. Se necesita un enfoque diferencial. Y en todos los procesos de inclusión que venimos diciendo, que de mujer, que de afros, que de indígenas, que de discapacitados, ahora toca decir también el enfoque de curso de vida para las personas adultas mayores. Ese es el tema de moda. Eso no puede estar ausente de los planes de desarrollo municipal ni departamentales. En todas las acciones que se hagan, acciones afirmativas para garantizar los derechos a la mujer, al niño, al adulto, a la persona con discapacidad. Ahora hay que hacer acciones afirmativas para garantizarle los derechos a los adultos mayores que estén en desventaja. No todos los adultos mayores estamos en desventaja, pero sí a los que tengan más situaciones de vulnerabilidad. Eso se llama enfoque de curso de vida. Así como hay un enfoque de género para las mujeres y un enfoque para las personas con discapacidad, para las personas afro, para las personas indígenas, para las personas pertenecientes a la comunidad LGTBI. Hoy, cada institución, cada dependencia también tiene que tener un enfoque diferencial de curso de vida para atender la población adulta mayor. Es fundamental para eso que se hagan caracterizaciones, que se hagan diagnósticos, que empecemos por mirar cuál es la realidad y sobre todo por escuchar a las personas adultas mayores, porque ellos son los que más saben sobre su realidad. Entonces, esa es una muy buena tarea. Bueno, entonces ahora vamos a ir a hablar de la solidaridad y el fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria. Mucha atención. J. La solidaridad y fortalecimiento de la protección familiar y comunitaria. La solidaridad entre generaciones y el fortalecimiento de los lazos familiares y comunitarios son esenciales para el bienestar de las personas mayores. Este principio enfatiza la importancia de construir redes de apoyo que promuevan el cuidado mutuo y la cooperación entre las personas de todas las edades. Fomentar la solidaridad significa reconocer y valorar el papel de las personas mayores dentro de las familias y comunidades, asegurando que reciban el apoyo y el respeto que merecen. Bueno, no es una responsabilidad solamente de los estados, ¿no? Los hijos, la familia, tienen y tenemos responsabilidad con nuestros adultos mayores, con nuestros padres en particular. La comunidad también tiene que organizarse para dar respuesta a la realidad y a las problemáticas de los adultos mayores, así como lo ha hecho con los jóvenes, y monta comité de deportes, y monta una serie de actividades. También es necesario que la organización comunal, urbana, rural, en los diferentes escenarios, genere organización y fomente la organización para atender a la población adulta mayor.
Y la familia tiene que hacer un esfuerzo importante para garantizarle el bienestar, la protección y el ejercicio de los derechos a sus adultos mayores. El Estado tiene la obligación, cuando falla la familia, cuando falla la comunidad, el Estado tiene que entrar con una medida de protección al adulto mayor. Pero la idea no es esa. La idea es que la familia tenga la capacidad de ayudar y resolver y garantizarle unas condiciones de vida dignas, que le garanticen la autonomía, la salud en lo posible, el buen trato, la autoestima de cada uno de los adultos mayores de su respectiva familia. Entonces, es muy importante no solamente pensar que esto es una obligación estatal, los estados tienen en las diferentes instancias la obligación de propiciar, de educar, de formar, de apoyar y de generar políticas para garantizar los derechos. Pero la familia y la comunidad y las organizaciones también tienen la obligación. Entonces, eso está en el numeral J. Ahora vamos a hablar del buen trato y del trato preferencial. Mucha atención. K. El buen trato y la atención preferencial. Garantizar el buen trato y proporcionar atención preferencial a las personas mayores es fundamental para reconocer su valor y dignidad. Este principio aboga por un trato respetuoso y considerado en todos los ámbitos, desde el acceso prioritario a servicios hasta la sensibilidad en el trato cotidiano. La atención preferencial se refiere a adaptar los servicios y apoyos a las necesidades específicas de las personas mayores, asegurando que éstas sean atendidas de manera eficaz y con compasión. Promover el buen trato implica también combatir el abuso y la negligencia, creando una cultura de respeto y cuidado hacia las personas mayores que refleje el agradecimiento por su contribución a la sociedad y su papel en nuestras vidas. Yo ya no volví a hacer la fila normal en los bancos. Desde que cumplí 60 años, hago la fila preferencial. Y le pido, a veces veo a las personas personas mayores que yo, que están haciendo la fila ordinaria, y les digo, venga para acá, que esta fila es para nosotros. Debería existir, en el Transmilenio hay unas sillas azules que se supone que son para las mujeres embarazadas, para los adultos mayores. Entonces, debemos garantizar un buen trato y un trato preferencial para los adultos mayores por su dignidad, por lo que han aportado, porque pues su resistencia y su vitalidad no es la misma que la de los jóvenes. Entonces, por elemental solidaridad, por elemental justicia, por tratarse de reconocerle a esas personas su aporte a la sociedad, y que además todos vamos para allá, aspiramos a ser adultos mayores, es lo mejor que puede pasarle a una persona, es que logre tener una buena longevidad con buena calidad de vida. Entonces, empezar a ser generosos, a tener buen trato y a tener una valoración con el adulto mayor es fundamental. Entonces, pues ahí está el tema para que lo reflexionemos, miremos cómo hacemos campaña, cómo promovemos ese tema. Sigue el tema el numeral L, dice el enfoque diferencial de goce efectivo de los derechos de las personas mayores. Mucha atención. L. El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor. Un enfoque diferencial implica adaptar las políticas, servicios y programas para asegurar que todos los mayores, independientemente de sus circunstancias particulares, puedan disfrutar plenamente de sus derechos. Esto significa, por ejemplo,
Que una persona mayor con discapacidad pueda acceder a servicios de salud especializados, o que una persona mayor indígena reciba atención considerando sus tradiciones y cultura. Este principio subraya la importancia de personalizar el apoyo y la protección a las personas mayores para garantizar su bienestar y dignidad. Bueno, yo ya lo había dicho, se necesita que todas las instituciones, todas las dependencias, todos los campos de la vida institucional, social, económico, cultural, político, deportivo, en todos los campos se defina, se plantee la necesidad de tener un enfoque diferencial para que podamos gozar, disfrutar, ejercer nuestros derechos, las personas mayores. Que no nos digan que el loro viejo no aprende a hablar. Eso no es cierto. Los seres humanos aprendemos hasta el último día de nuestras vidas, salvo que tengamos un problema ya de orden patológico, degenerativo de la memoria. Pero para eso estamos en 2003, para que no nos vaya a pasar ese tema. Esa es la única prevención que hay. Es lo que se llama la reserva cognitiva. Bueno, eso ya son neurociencias. Cada institución tiene que tener un enfoque diferencial. Y además del enfoque diferencial, tienen que los alcaldes, los gobernadores, proponerse hacer acciones afirmativas. Acciones afirmativas es garantizarle unas condiciones muy especiales a un grupo determinado de personas para que logren mejorar sus condiciones de acceso a los servicios y a los bienes que hoy no la tienen. Entonces, eso se llaman acciones afirmativas. ¿Por qué? Porque estamos en desventaja. Eso es lo que definió la convención. Por eso hay una convención para las personas mayores, porque se reconoce que estamos en desventaja. Entonces, hay que tener un enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de las personas mayores eso debe conducir a hacer acciones concretas afirmativas, no que se quede en discurso. Es que yo quiero mucho a los adultos mayores y yo voy a hacer, pero no le voy a dejar recursos para que se eduquen, no voy a dejar recursos para que vayan a un concierto, no voy a dejar recursos para que hagan deporte. No, tienen que hacerse acciones concretas. Entonces, ese es el literal L. Vamos a mirar el M, que se dice el respeto y valoración de la diversidad cultural. Mucha atención. M. El respeto y valorización de la diversidad cultural. Las personas mayores provienen de una rica variedad de contextos culturales, cada uno con sus propias tradiciones, historias y valores. Respetar y valorar esta diversidad cultural significa reconocer y celebrar las diferencias y asegurar que las políticas y prácticas de apoyo a las personas mayores sean sensibles y adaptativas a estos variados contextos culturales. Esto no solo enriquece la sociedad en su conjunto, fomentando la comprensión y el respeto mutuo entre diferentes grupos, sino que también permite que las personas mayores se sientan valoradas y comprendidas dentro de sus comunidades, promoviendo su sentido de pertenencia y autoestima. Colombia no solamente es rica biodiversamente, somos la segunda potencia en biodiversidad. También somos ricos en culturas y en etnias. Entonces tenemos etnias como la indígena, que representa un 5%, de pronto ya como un 7%. Tenemos la población afrocolombiana, raizal, palenquera, comunidades negras, que representan entre el 10 y el 15% de la población. Tenemos población gitana y tenemos varias comunidades de diferentes partes del mundo que hacen presencia en nuestro país. Y a todos pues hay que garantizarles el respeto a su cultura, a sus valores, a sus principios, su religión, sus creencias, la forma de ver el mundo que tengan. Pero adicionalmente tenemos una diversidad
Una cosa se piensa en la costa atlántica y otra cosa se piensa en la costa pacífica, o o en la parte andina, o en la Amazonía, o en la Orinoquía. Tenemos diferentes culturas y hay que respetar esas culturas y esas personas adultas mayores que tienen esas culturas. Pues no solamente se trata de reconocer la existencia de las personas mayores, sino que esas personas mayores son portadoras de una herencia y de unos valores y unos principios y unas prácticas y unos gustos y unas creencias culturales que es necesario respetar, entender y valorar. Ahí es cuando los funcionarios tienen que quitarse sus puntos de vista personales y ponerse los de Estado. Estado garante de los derechos de los ciudadanos que está atendiendo. No importa cuáles sean sus creencias, señor funcionario, usted fue contratado para cumplir la Constitución, las leyes, y si está devengando un salario oficial, tiene que cumplir independientemente de sus creencias. El Estado tiene unos compromisos y usted como funcionario tiene que ser consecuente con eso. Entonces, es muy importante ese respeto a la diversidad. Somos un país que todavía sufre por discriminaciones étnicas y culturales. Eso se queda en la esfera de lo privado, pero los estados y los funcionarios, las administraciones municipales, departamentales y nacionales y quienes participan de los procesos tienen que ser garantes. Tienen que respetar la Constitución, las leyes, los tratados internacionales. Bueno, ahora vamos a hablar de la protección judicial efectiva. N. La protección judicial efectiva. La protección judicial efectiva asegura que las personas mayores tengan acceso pleno a la justicia y puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con el resto de la población. Esto implica la eliminación de barreras físicas, económicas y culturales que puedan impedir a las personas mayores buscar reparación y protección ante la ley. Por ejemplo, deberían existir procedimientos y servicios jurídicos accesibles y comprensibles para ellos, incluyendo el apoyo para navegar el sistema judicial y la provisión de información en formatos accesibles. Muy interesante. El primer punto que yo plantearía es, oiga, un adulto mayor de 70 años tiene que durar 10 años en un pleito, tiene o 5 años que dura un proceso judicial normal, ordinario. ¿No será que nosotros, por nuestra dignidad, por respeto, con la condición que tenemos y por tener acceso a la justicia, obviamente que todo el mundo debería tener eso, pero en la calidad de adulto mayor debería haber unos plazos distintos, especialmente si somos quienes estamos pidiendo que se haga justicia. El acceso, por ejemplo, aquí hay unas figuras muy interesantes como los conciliadores en equidad, los conciliadores de las juntas, que son personas de la comunidad, generalmente son personas mayores que tienen mucha experiencia, que ayudan a componer, a construir acuerdos para resolver los problemas, no para dinamizarlos ni para polarizar ni para pleitear, sino para resolverlos. Puede haber una justicia que los adultos mayores ayudemos a impulsar a nivel comunitario. Pero básicamente las estadísticas sobre acción de tutela que se publicaron a finales del año pasado y principios de este año por parte de la Corte Constitucional dice que el grupo que más tutelas presenta son las personas mayores de 60 años. Significa, ni más ni menos, que son las personas que más se les vulnera sus derechos.
y tienen que acudir a la tutela. Entonces, en el tema de justicia estamos un poco enredados. Vamos con la última, es un poco largo. Vamos con la última. La responsabilidad del Estado y participación de la familia y la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor. Mucha atención. O, la responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la integración activa, plena y productiva de la persona mayor. Este principio subraya el papel fundamental que juegan el Estado, la familia y la comunidad en apoyar la integración activa, plena y productiva de las personas mayores en la sociedad. El Estado tiene la responsabilidad de implementar políticas y programas que promuevan el bienestar y la participación de las personas mayores, asegurando su acceso a servicios de salud, educación, recreación y trabajo, entre otros. Al mismo tiempo, las familias y las comunidades son esenciales para proporcionar el soporte diario y emocional, fomentando un entorno en el que las personas mayores se sientan valoradas y capaces de contribuir activamente. Bueno, yo dije que solamente iba a durar 1 minuto, máximo 2 en cada comentario. En algunos creo que me he excedido, en otros creo que no. Espero no hacer muy tedioso este video. El Estado tiene la responsabilidad, junto con la familia y la comunidad, de garantizarle al adulto sus derechos. Y nosotros tenemos también la responsabilidad con nosotros mismos de cumplir con nuestros sueños, con nuestros deseos, con nuestros propósitos y sobre todo ser felices, tener una vida plena, aportarle a la sociedad. Nosotros somos más generosos. La mayoría del trabajo voluntario, así no lo crean, lo hacemos los adultos mayores. La mayoría del trabajo y cuidado lo hacen las mujeres mayores especialmente. Entonces, es bueno que tengamos presente que tanto el Estado como la sociedad y la familia creo que hoy están en deuda con la población adulta mayor. Entonces, esta convención interamericana es una muy buena disculpa, pero también es un mandato para abrir este debate. Entonces, ya para concluir este tema, quiero pedirles que escojan uno de los 15 temas que son los principios que orientan y que guían a los estados, a la sociedad, a la familia, a las organizaciones, para garantizarle los derechos plenamente a sus adultos mayores y evitar seguir discriminándolos por razones de edad. Esa es la primera tarea. Señores secretarios de Educación, excelente, importantísimo, y queremos que le dediquen el 90% de su tiempo al tema de los jóvenes. Pero empiecen a dedicarle, aunque sea el 5 o el 10%, al tema de los adultos y especialmente de los adultos mayores. Porque una sociedad que no accede al conocimiento, pues por eso tenemos una sociedad tan desigual. Tenemos la sociedad más inequitativa de toda América Latina, después de solamente nos supera Haití en términos de desigualdad. El 66% de la población económicamente activa no son bachilleres, según el DANE. Eso, de entrada, segmenta, excluye a la mayoría de personas, por lo menos de entrar a la educación superior y tener un técnico, el acceso a un conocimiento técnico. Si eso no lo compensamos, incluso muchas de las personas que hacen el bachillerato o que van a la universidad con más de 60 años, lo hacen porque quieren demostrarse a sí mismos, quieren subirse la autoestima y saben que ellos son capaces, pero que no pudieron porque
se negaron para poderle dar las posibilidades a sus hijos y a sus familiares. Hoy es más que justo que la sociedad, la familia, la organización y el Estado nos dé la posibilidad de educarnos a los adultos mayores. Que no es la prioridad, que la prioridad pueden ser los niños, de acuerdo. Que hay que garantizarles la alimentación, un buen sistema de calidad. Perfecto, estamos de acuerdo. Pero a nosotros no nos pueden excluir, no nos pueden marginar. Tienen que también generar una política pública de inclusión educativa de los adultos mayores. Y así en todos los campos, todos los campos. Entonces, tarea, actividad de aplicación de este tema, que es fabuloso. Podemos aquí durar horas hablando de cada uno de estos temas. Escojan escojan un tema y elaboren o un audio o un video explicando y justificando por qué es el tema más importante o que les llama la atención de los principios de la Convención Interamericana para la protección de los derechos de las personas mayores. Eso pues sigue sumando con los videos que vienen explicando qué es la discriminación por edad en la vejez. Y ahora vamos a escoger un tema de los 15 que vimos hoy, y vamos a hacer también o un videíto de máximo 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos, o un audio explicando por qué consideramos que este principio es el más importante, el que más nos llamó la atención, y les agradezco muchísimo que hayan tenido la paciencia de participar en el día de hoy. Es un tema muy importante, pero pues no pudimos hacerlo de una manera mucho más ágil. Pero bueno, ahí estamos aprendiendo también a utilizar la pedagogía, que es la forma en que aprendemos nosotros los adultos mayores. Un fuerte abrazo, nos vemos el próximo martes, y quienes puedan hoy a las 6 de la tarde, los esperamos en el Zoom. Feliz sábado.